Era de noche. En el cielo brillaban las estrellas de un color azul aterciopelado. Era darme cuenta de la ruta que seguiríamos para ir al cementerio. Me sacaron del coche fúnebre y lo cerraron, que creí que el ataúd se había partido en dos. Me ahogaba, me castañeteaban los dientes, presa de un escalofrío. Miraba la oscuridad con los ojos desmesuradamente abiertos. Aquel ahogo que aumentaba era el peligro más grande. Pedí socorro con una voz que no conocía. Esperaba la muerte real en medio de una dolorosa somnolencia. Seguramente esto terminará en boda, dijo. Un muerto no siente celos. Bienvenido, bienvenida a este vídeo de Spooky Booky. El año pasado acuñamos este término, Spooky Booky, Spooky Booky. Casi parece un hechizo. No quería perderme esta noche, no quería faltar a la cita con el miedo. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal y a la noche más tenebrosa del año. Me hace muy feliz estar aquí y me hace muy feliz volver a verte. Gracias por haberle dado clic a este vídeo. No quería faltar a la cita de la noche de Halloween o de la noche de ánimas o del día de todos los santos. Depende del sitio donde me veas. Y quería traeros un cuento para que te relajes esta noche conmigo de una manera un poquito más tenebrosa que otras veces. Pero te prometo que el cuento que he elegido hoy para ti es muy especial y no te va a dar tanto miedo que no puedas dormir. Te reconozco que he tenido muchas dudas sobre si traerte este cuento en concreto porque es un poquito largo y no sé si te dará tiempo a acabarlo antes de quedarte dormido o de quedarte dormida. Pero es un cuento muy interesante con un final muy chulo que no quiero desvelarte, así que si te parece vamos a empezar con su lectura. Se llama La muerte de Oliver Becaille y si no lo conoces es un cuento antiguo de Émile Zola, que por cierto murió asfixiado, por si no lo sabías. Este cuento habla de la muerte, pero desde una perspectiva, digamos, un poquito cercana, muy cercana. No es un cuento triste, no es un cuento de un miedo aterrador, pero es un cuento muy interesante porque nos plantea la posibilidad de pensar qué pasaría si me pasara a mí. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Abraza fuerte a tu gato o a tu gata o a tu perro o a tu perra o a tu peluche o a tu mantita o a tus hijos e hijas. Tápate hasta arriba o ponte cómodo o cómoda, que vamos a empezar. Fue un sábado a las 6 de la mañana cuando fallecí después de 3 días de enfermedad. Desde hacía un rato, mi pobre mujer rebuscaba en el baúl donde guardaba la ropa blanca. Cuando se volvió y me vio rígido, con los ojos abiertos y sin respiración, corrió hacia mí creyendo que se trataba de un desmayo. Me tocó las manos y se inclinó sobre mi cara. Luego, el terror se apoderó de ella y enloquecida, farfulló entre lágrimas. Dios mío, está muerto. Yo escuchaba todo, pero parecía que esos débiles
sonidos me llegaban desde muy lejos. Solamente mi ojo izquierdo percibía aún un resplandor incierto, una luz blanquecina en la que se fundían los objetos. El ojo derecho estaba completamente paralizado. Había sido como un síncope de todo mi cuerpo, como un relámpago aniquilador. Mi voluntad había muerto y ya nada me obedecía, ni una sola fibra de mi cuerpo. En aquella nada, por encima de mis brazos, quedaba el pensamiento, lento y perezoso, pero no me podía mover. Mi pobre mujer lloraba, de rodillas delante de la cama, gritando: «Ha muerto, Dios mío, ha muerto». ¿Así era la muerte? ¿Así morimos las personas? ¿Es este estado de torpeza? ¿Este cuerpo inmóvil mientras tu mente sigue funcionando? Desde mi infancia sufrí varias crisis nerviosas. 2 veces, cuando aún era muy joven, unas fiebres terribles estuvieron a punto de terminar conmigo. Al final, mis familiares se acostumbraron a verme enfermizo y yo mismo le prohibí a Marguerite que fuera a buscar un médico cuando la mañana de nuestra llegada a París me metí en la cama de aquel apartamento amueblado de la calle Dauphine. Un poquito de reposo sería suficiente, ya que mi malestar se debía a la fatiga del viaje. Sin embargo, sentía una angustia terrible. Habíamos salido bruscamente de nuestro país, sin nada, y tendríamos que esperar a mi primer sueldo para poder vivir mejor. Y de repente, una crisis se me había llevado. Eso era la muerte. Siempre me había imaginado una noche más negra, un silencio más pesado. De pequeño me daba miedo morir. Como era un ser débil y la gente me trataba con compasión, pensaba constantemente que no iba a vivir mucho tiempo. Pensaba constantemente que pronto me enterrarían. Y ese pensamiento de la tierra me causaba un terror al que no podía acostumbrarme, a pesar de que me atormentaba día y noche. Al crecer, esa idea no me abandonó. A veces creía haber vencido a este miedo. De acuerdo, todos tenemos que morir, todo se va a acabar. Un día el mundo va a dejar de existir. No había nada que se pudiera hacer. Casi llegaba a estar contento y miraba a la muerte de frente. Luego me sobrevenía un brusco estremecimiento que me devolvía mi vértigo, como si una mano gigantesca me balanceara por encima de un precipicio negro. Volver a pensar en la tierra que regresaba y se llevaba mis razonamientos. No sé si las demás personas también sufren de esta angustia que ha destrozado mi vida. Siempre he pensado en la muerte y en el pánico que me daba. Me daba pensar en la tierra encima de mí. Pensaba en estas cosas mientras mi pobre Marguerite seguía sollozando. Me causaba un gran dolor no saber cómo calmar su pena, no poder decirle que yo no estaba sufriendo. Si la muerte solo era este desvanecimiento de la carne, había estado muy equivocado al temerla tanto. Es más bien un bienestar egoísta, un reposo en el que olvidabas las preocupaciones. Sobre todo, mi memoria había adquirido una vivacidad extraordinaria. Mi existencia al completo pasaba delante de mí rápidamente, como una película, como un espectáculo en el que yo me sentía ya como un extraño. Acababa de morir en la estrecha cama de una pensión, mientras mi mujer, de rodillas en el suelo, se lamentaba en voz alta. La mancha blanca
que veía con mi ojo izquierdo iba palideciendo, pero podía recordar claramente la habitación. A la izquierda estaba la cómoda, a la derecha la chimenea en medio de la cual un reloj estropeado marcaba las 10:06. La ventana daba a la calle Dauphin, oscura y profunda. Marguerite, mi mujer, que me había estado cuidando con dulzura sonriente, pero siempre preocupada por mí y mis desvanecimientos y mi pobre salud. ¿Qué haría si yo no me despertaba? ¿Qué sería de ella en esa ciudad inmensa a la que acabábamos de llegar, sola, sin ayuda, sin saber nada? Marguerite había cogido una de mis manos, que colgaba inerte al borde de la cama, y la besaba, repitiendo enloquecida: «Olivier, contéstame. Dios mío, está muerto, está muerto». Pero no sabía cómo decirle que posiblemente estaba equivocada. Esto no podía ser la muerte. Seguramente me iba a despertar enseguida. Sí, pronto me incorporaría, mi cuerpo reaccionaría. Tomaría a Margarita entre mis brazos y secaría sus lágrimas. Qué alegría sería volver a encontrarnos. Cuánto nos íbamos a amar. Pero no podía despertarme. Estaba demasiado agotado. Marguerite no debía desesperarse así, porque me sentía con fuerzas y pronto volvería la cabeza en la almohada y le sonreiría. Pronto, cuando volviera a decir: «Está muerto, Dios mío, está muerto», la abrazaría y le murmuraría en voz baja para no asustarla: «No, mi pequeña, estaba dormido. Ya ves que estoy vivo y te amo». A los gritos de Marguerite, la puerta se abrió bruscamente y una voz exclamó: «¿Qué pasa, vecina? Has sufrido otra crisis, ¿verdad?». Reconocí la voz. Era una señora mayor, la señora Gavin, que vivía en la misma escalera que nosotros. La mujer había sido muy amable desde nuestra llegada y se había sentido conmovida por nuestra situación. «Dios mío, ¿ha muerto?», preguntó, bajando la voz. Se acercó hacia mí, inerte en la cama. Me tocó y luego exclamó compasiva: «Mi pobre vecina». Marguerite sollozaba como una niña. La señora Gavin la levantó, la sentó en el sillón cojo que se encontraba cerca de la chimenea e intentó consolarla. «Venga, se está haciendo daño. Aunque su marido se haya ido, no tiene por qué usted morirse de desesperación. Cuando yo perdí a mi marido estaba como usted. Pasé 3 días sin probar bocado, pero eso no me ayudó, sino que me hundió más. Venga, tranquila». Poco a poco, Marguerite se cayó. Estaba extenuada y de vez en cuando la sacudía una crisis de lágrimas. Mientras tanto, la vecina la ayudó. «No se preocupe usted de nada», le decía. «Precisamente, entre vecinos tenemos que ayudarnos. Venga, vamos a buscar algo de ropa». Oí cómo abría la cómoda. Debió coger una toalla que extendió sobre la mesita de noche. Luego encendió una cerilla, lo que me hizo pensar que encendía cerca de mí una de las velas de la chimenea, a modo de cirio. Yo seguía cada uno de sus movimientos por la habitación. Escuchándola, me daba cuenta de todas sus acciones. Pobre hombre, menos mal que estoy aquí para ayudar a su mujer. Y de repente, la luz vaga que veía con mi ojo izquierdo desapareció. La señora Gavin acababa de cerrarme los ojos. No noté su dedo sobre el párpado, pero cuando me di cuenta, empecé a sentir un ligero escalofrío. En ese momento llamaron a la puerta.
el señor Simonet, murmuró la señora Gavin al entrar. Este empujó suavemente la puerta y cuando Marguerite lo vio, rompió a llorar de nuevo. La presencia de aquel amigo, el único hombre que conocíamos, despertaba su dolor. El joven no intentó consolarla. Yo no podía verlo, pero en las tinieblas que me envolvían evocaba su figura y lo recordaba claramente, turbado, apenado por ver a mi mujer tan desesperada. Qué hermosa debía estar, con sus cabellos rubios despeinados, su cara pálida, sus pequeñas manitas acariciando mi cara. El señor Simonet, el único vecino y amigo que teníamos, le dijo: «Me pongo a su disposición, señora. Si usted quiere, me ocupo de todo». Marguerite solo le respondió con palabras entrecortadas, pero se reunió con la señora Gavin y al pasar por mi lado escuché que hablaban de dinero. Los enterramientos eran muy caros y la vecina temía que mi mujer no tuviera ni un céntimo. En el momento en que todos se fueron y volví a quedarme en silencio, me pregunté si esa pesadilla iba a durar mucho tiempo. Estaba vivo porque percibía todo lo que pasaba y empezaba a darme cuenta exacta de mi estado. Debía de tratarse de uno de esos casos de catalepsia en los que había oído hablar. Cuando era niño, en esas crisis, había sufrido desmayos de algunas horas. Evidentemente, lo que me estaba pasando era una crisis de esa naturaleza. Parecía que estaba muerto porque estaba rígido, pero engañaba a cuantos me rodeaban, porque pronto el corazón volvería a latir, la sangre volvería a circular por mis músculos, me despertaría y consolaría a Marguerite. Con ese pensamiento solo podía esperar. Las horas transcurrían. Oía todos los movimientos de la sala. Escuché un tintineo del cobre del candelabro sobre el mármol de la mesilla de noche y me pareció que acababan de cambiar la vela. Luego regresó el señor Simonet. «¿Y bien?», le preguntó la señora Gavin en un susurro. «Todo está arreglado», respondió él. «El coche fúnebre vendrá mañana a las 11. No se preocupe por nada y no hable de estas cosas delante de su pobre mujer». La señora Gavin le preguntó: «¿Aún no ha venido el médico de los muertos?». Simonet fue a sentarse al lado de Marguerite, le dio ánimo y luego se calló. «El coche fúnebre vendría mañana a las 11». Esas palabras sonaban en mi cabeza como un lúgubre tañido. Y el médico no venía, el médico de los muertos, como lo llamaba la señora Gavin. Tenía que venir. Él vería rápidamente que yo no estaba muerto, que solo estaba dormido, y haría lo necesario para despertarme. Lo esperaba con una impaciencia terrible. Pero sin embargo, el día terminó. La señora Gavin había traído sus pantallas e incluso después de pedir permiso a Marguerite, hizo venir a su hija pequeña, porque no le gustaba dejar mucho tiempo solos a los niños. «Vamos, entra», le murmuró a la pequeña, «y no hagas tonterías, no mires hacia ese lado o te daré». Su madre le había prohibido que me mirara porque pensaba que era lo mejor para la niña. Probablemente la niña echaba de vez en cuando algunos vistazos hacia mí porque oía como su madre le daba manotazos en los brazos. «Trabaja o te hago salir, y esta noche el señor malo que acaba de morir irá a tirarte de los pies». Ambas, la madre y la niña, se habían instalado en nuestra mesa para continuar con su trabajo haciendo pantallas de lámparas
cortaba los materiales y yo escuchaba el clic, clic de las tijeras. En la habitación solo se escuchaba eso. Marguerite debía haberse dormido. El señor Simonet se quedó también. 2 veces se levantó. Me atormentaba la idea de que aprovechara el sueño de Marguerite para rozar sus cabellos. Lo conocíamos poco, pero era nuestro único contacto y yo sentía que amaba a mi mujer. Una carcajada de la niña terminó por irritarme. ¿De qué te ríes?, le dijo su madre. Te voy a dar. Venga, contesta. ¿De qué te ríes? La niña balbuceaba. No se había reído, solo había tosido. Yo me imaginaba cosas. Me imaginaba que a lo mejor había visto a Simonet inclinándose sobre Marguerite y le había parecido gracioso. La lámpara y las velas estaban encendidas cuando llamaron a la puerta. «Aquí está el doctor». Sí, era el médico y ni siquiera se disculpó por haber venido tan tarde. Seguramente había tenido que ir a muchas casas durante el día. La lámpara iluminaba tenuemente la habitación y no se debía ver muy bien, así que preguntó: ¿Está aquí el cuerpo? Sí, doctor. Marguerite se había levantado. La señora Gamain había sacado a su hija al descansillo, porque un niño no tiene que ver esas cosas, e intentaba arrastrar a mi mujer hacia la ventana para ahorrarle el espectáculo. Mientras tanto, el médico acababa de aproximarse con paso decidido. Me lo figuraba cansado, tendría prisa y estaría impaciente por volver a casa. Me había tocado la mano, había puesto su mano sobre mi corazón. No sabría decirlo, porque yo no notaba nada, solo mi mente estaba despierta. «¿Quiere que le acerque una lámpara para darle más luz?», dijo Simonet. «No, es inútil», dijo el médico tranquilamente. «¿Cómo? ¿Inútil? Ese hombre tenía mi vida en sus manos y pensaba que era inútil realizar un examen. Pero yo no estaba muerto. Me hubiera gustado gritar: «Yo no estoy muerto». Me invadió una cólera furiosa porque escuché: «¿A qué hora ha muerto este hombre?». «A las 6 de la mañana», había respondido Simonet. «No, no, yo no estoy muerto». No podía hablar, no podía mover ni un miembro. El médico añadió: «Este mal tiempo es muy malo. No hay nada tan agobiante como los primeros días de la primavera». Y se alejó. Era mi vida la que se alejaba. Los gritos, las lágrimas y el llanto me ahogaban, desgarraban mi garganta por donde no pasaba ni un soplo de aire. Miserable médico. La rutina profesional le había convertido en una máquina y acudía al lecho de los muertos con la idea de que era una simple formalidad que cumplir. Ese hombre no sabía nada. Toda su ciencia era una mentira si no era capaz de descubrir la vida y la diferencia con la muerte. Y se iba. Escuché la puerta. Se iba. «Buenas noches, doctor», dijo Simonet. Hubo un silencio. Luego escuché la puerta y sus pasos saliendo de la habitación. Mi última esperanza se iba con ese hombre. Si no me despertaba antes de las 11 de la mañana, me enterrarían vivo. Mi mayor pesadilla se haría realidad. Ese pensamiento era tan espantoso que perdí la conciencia de lo que me rodeaba.
fue como un desvanecimiento en la propia muerte. El último ruido que escuché eran las tijeras de la señora Gavin y su hija. Había comenzado el velatorio por mí. Marguerite se había negado a dormir en la habitación de la vecina y ahí estaba, hundida en el sofá, con su bello rostro pálido, sus ojos cerrados y las pestañas húmedas por las lágrimas, mientras, silencioso en las sombras, Simone la miraba sentado delante de ella. No puedo expresar la agonía que sentí a la mañana siguiente. Permanece en mí como un sueño horrible en el que mis sensaciones eran tan turbulentas que me resulta difícil explicarlas. Lo que hacía aún más terrible mi tortura era que continuaba esperando un despertar y a medida que se acercaban las 11, hora en la que vendría el coche fúnebre, el terror me agarrotaba la mente todavía más. Hasta que llegó la mañana, no volví a tomar conciencia de las personas y las cosas que me rodeaban. Un chirrido de la ventana me sacó de mi somnolencia. Debían ser las 7, porque escuchaba en la calle los gritos de los vendedores, las voces de los niños que vendían ajos, las voces rotas que vendían zanahorias. Este rumor del despertar de la ciudad me calmó de momento. Me parecía imposible que fueran a meterme bajo tierra en medio de toda esa vida. Un recuerdo que me vino de repente me acabó por tranquilizar. Recordé haber visto un caso parecido al mío cuando trabajé en un hospital. Un hombre había estado dormido durante 24 horas. Su sueño era tan profundo que los médicos no se atrevían a pronunciarse. Después, este hombre se incorporó y se levantó rápidamente. Hacía 25 horas que dormía y si yo me despertaba hacia las 10, todavía estaría a tiempo. Para distraerme, intenté contar las personas que escuchaba en la habitación. La pequeña hija de la vecina debía estar jugando en el descansillo. Sin duda, Simone no se encontraba allí, porque no escuché ningún ruido que me avisara de su presencia. Solo escuchaba las zapatillas de la señora Gavin arrastrándose por el suelo. Escuché cómo la vecina le ofrecía una taza caliente de café a Marguerite y le dijo: «Necesita reponer fuerza, este café la animará. Ahora vaya a mi casa y espere allí». «No, quiero quedarme», respondió Marguerite con firmeza. Su voz, que no había escuchado desde la noche anterior, me conmovió mucho. Había cambiado, rota por el dolor. Mi pobre mujer. La sentía cerca de mí como un último consuelo. Sabía que no dejaba de mirarme, que lloraba con todo el corazón. Pero los minutos pasaban. Hubo un ruido cerca de la puerta que no comprendí al principio. Parecía el traslado de un mueble que golpeaba contra las paredes de la escalera, que eran demasiado estrechas. Cuando escuché otra vez el llanto de mi mujer, lo comprendí. Era el ataúd. Dios mío, iba a terminar todo. Me iban a llevar en esa caja que notaba apoyada a mis pies. Aún así, tuve una última alegría. Marguerite, a pesar de su debilidad, quiso prestarme los últimos cuidados. Fue ella quien, ayudada por la vecina, me vistió con una ternura de esposa. A cada ropa que me ponía, sentía que estaba una vez más entre sus brazos.
De vez en cuando se detenía y lloraba, me abrazaba, me bañaba con sus lágrimas. Me hubiera gustado poder devolverle su abrazo y gritarle: «¡Estoy vivo!». Pero me sentía impotente, solo era una masa inerte. «Déjelo, señora, todo está perdido», le decía la señora Gavin. Marguerite respondía con su voz entrecortada: «Déjeme, quiero ponerle lo mejor que tenía». Me di cuenta de que me estaba vistiendo como el día de nuestra boda. Todavía guardaba ese traje. De repente escuché una voz. Era Simonet, que dijo: «Están abajo». La señora Gavin le dijo: «Escuche, Simonet, llévese a su mujer, llévela a mi habitación. No quiero que se quede aquí. Tenemos que evitar que vea esto. Cerrarán el ataúd y todo se habrá acabado. Ella no tiene por qué sufrir». Al oír esas palabras me dio un vuelco el corazón. Qué desesperación sentí cuando escuché la terrible lucha que se inició. Simonet se había acercado a Marguerite, suplicándole que no permaneciera en la habitación. «Por favor, venga conmigo, ahórrese este dolor inútil». «No», decía Marguerite, «quiero quedarme hasta el último momento. No tengo a nadie en este mundo y cuando se cierre ese ataúd me quedaré sola». Sin embargo, cerca de la cama, la señora Gavin le susurraba al joven: «Vamos, agárrela, llévela en brazos». ¿Acaso Simonet iba a agarrar a Marguerite y a llevársela? De repente la escuché gritar. Intenté ponerme de pie, pero los resortes de mi carne se habían roto. Estaba tan rígido que ni siquiera podía levantar los párpados. No me podía mover, no podía hacer nada ante la lucha que escuchaba al lado de mi cama. Mi mujer se agarraba a los muebles intentando que no la sacaran de la habitación. Pero fue inútil. Simonet debía haberla cogido entre sus fuertes brazos y al final se la llevó. Sus sollozos se fueron perdiendo en la lejanía y me pareció verlos. Él, grande y fuerte, agarrando a mi mujer contra su pecho, agarrada a su cuello, y ella desconsolada, rota y abandonándose ya a su cruel destino de vivir sin mí. «Caramba, lo que ha costado», dijo la señora Gavin. «Venga, vamos». En la cólera celosa que me enloquecía, ese acto me parecía un rapto abominable. No veía a Marguerite desde el día anterior, pero me parecía seguir oyéndola. Ahora todo había terminado. Acababan de quitármela. Un hombre la había secuestrado, antes incluso de que me hubieran enterrado, y ahora estaba detrás del tabique, consolándola, quizás abrazándola. La puerta se abrió de nuevo y unos pasos firmes recorrieron la habitación. «Vamos, vamos», decía la señora Gavin, «podría volver su mujer». En ese momento escuché cómo ponían el ataúd en mitad de la habitación y comprendí. Estaba condenado porque mi despertar no llegaba. Mis ideas perdían claridad. Todo giraba a mi alrededor en una humareda negra y sentía tal cansancio que fue casi un alivio no esperar ya nada. «No han ahorrado en madera», dijo la voz ronca de un enterrador. «El ataúd es demasiado largo». «Mejor, así estará cómodo», dijo otro con voz animada. Como tenían que bajar 3 pisos, les alegró comprobar que yo no pesaba mucho. Yo estaba cómodo, casi como en la cama.
La única diferencia que pude notar es una ligera molestia en mi brazo izquierdo, aprisionado contra una de las tablas del ataúd. ¡Ay, esperen!, exclamó la señora Gavin. Le he prometido a su mujer que le pondría una almohada bajo la cabeza, pero los hombres tenían prisa y me hicieron daño al colocar la almohada. Uno de ellos buscaba el martillo por todas partes. Lo habían olvidado. Tendrían que volver a bajar. Al poner la tapa del ataúd, cuando 2 martillazos clavaron el primer clavo, sentí una sacudida por todo el cuerpo. Todo había terminado. Luego los clavos entraron uno a uno, rápidamente, mientras el martillo sonaba de forma compasada. Ahora los ruidos me llegaban más amortiguados y prolongados. Resonaban de forma extraña, como si la gran caja de pino se hubiera transformado en una gran caja de resonancia. Lo último que escuché en aquella habitación de la calle Dauphin fue esta frase de la señora Gavin: «Bajen despacio». Me llevaban y tenía la sensación de que me arrastraban hacia un mar encrespado. A partir de ese momento apenas tengo recuerdos. Me acuerdo, sin embargo, de que la única preocupación que tenía, absurda y casi maquinal, era darme cuenta de la ruta que seguiríamos para ir al cementerio. El coche fúnebre me golpeaba contra el empedrado. A mi alrededor, el traqueteo de los coches y el paso de los peatones formaban un clamor confuso que desarrollaba la sonoridad del féretro. Primero, seguí el itinerario con muy poca claridad. Luego hubo una parada y comprendí que estábamos en una iglesia. Pero cuando el coche fúnebre se puso de nuevo en movimiento, perdí toda la conciencia de los lugares que estábamos atravesando. Un repique de campanas me advirtió que pasábamos cerca de una iglesia. Un paso más lento y continuado me hizo creer que íbamos a lo largo de un paseo. Era como un condenado al que conducían al lugar del suplicio, aturdido, esperando el golpe final que no llegaba nunca. Luego se detuvieron, me sacaron del coche fúnebre y lo cerraron. Los ruidos habían cesado. Sentía que estaba en un lugar desierto, bajo los árboles, con el inmenso cielo sobre mi cabeza. Seguramente algunas personas seguían el féretro, los inquilinos del edificio, Simonet y otros, pues hasta mí llegaban algunos susurros. Hubo un canto. El sacerdote balbuceó algo en latín. Caminaron 2 minutos y finalmente, bruscamente, sentí que me hundía, mientras las cuerdas frotaban como arcos contra los ángulos del féretro, originando un sonido. Era el fin. Un choque terrible, parecido al eco de un cañonazo, estalló ligeramente a la izquierda de mi cabeza. A mis pies se produjo un segundo choque. Otro, más violento aún, cayó sobre mi vientre, tan sonoro que creí que el ataúd se había partido en 2. Y finalmente me desvanecí. No sabía decir cuánto tiempo permanecí así. Una eternidad y un segundo tienen la misma duración en la nada. Yo ya no existía. Poco a poco, confusamente, recuperé la conciencia. ¿Dónde estaba? Seguramente estaba en un túnel. Me hallaba acostado y sentía, a derecha e izquierda, unas duras paredes que me apretaban los costados. Quise levantarme, pero me golpeé la cabeza con fuerza.
Me ahogaba, me castañeteaban los dientes presa de un escalofrío. Y de repente me acordé. El horror erizó mi cabello. Sentí cómo me embargaba la terrible realidad de los pies a la cabeza, como si fuera hielo. Por fin había salido de aquel síncope que me había postrado durante horas. Sí, podía moverme y pasar mis manos por las paredes del ataúd. Me quedaba una última prueba. Abrí la boca e instintivamente hablé llamando a Marguerite. Pero había gritado sin darme cuenta y mi voz en aquella caja de pino tenía un tono ronco tan estremecedor que me asusté de mí mismo. Dios mío, entonces es verdad. Podía caminar, podía gritar que estaba vivo, pero no iban a oír mi voz. Estaba encerrado en un ataúd, aplastado bajo la tierra. Hice un esfuerzo supremo para calmarme y reflexionar. No había ninguna forma de salir de ahí. Mi sueño volvía a empezar. Al parecer, no tenía todavía el cerebro en buenas condiciones. Mezclaba la imaginación con la realidad. Miraba la oscuridad con los ojos desmesuradamente abiertos. Quizás había un agujero, una hendidura, una gota de luz, pero en esa oscuridad solo distinguía unas chispas de fuego, unas claridades rojas que crecían y se desvanecían. Nada, un abismo negro e insondable. Aquel ahogo que aumentaba era el peligro más grande. Seguramente había podido permanecer tanto tiempo sin aire gracias a ese síncope que suspendía mis funciones vitales. Pero ahora que mi corazón latía y mis pulmones respiraban, iba a morir de asfixia si no me apresuraba. También sufría por el frío y temía dejarme invadir por aquel entumecimiento mortal mientras me repetía que tenía que mantener la calma. Sentía que ascendían a mi cabeza unas oleadas de locura. Entonces me daba ánimos e intentaba recordar lo que sabía sobre los procesos de enterramiento. Si me encontraba en un agujero totalmente cubierto, tenía sobre mí una capa espesa de tierra, pero si era una tumba más alta, me bastaría con levantar los pies para romper la tapa y atravesar la tierra. ¿No había oído decir que en París se enterraba 6 pies de profundidad? ¿Cómo iba a atravesar esa enorme masa? Si conseguía romper la tapa, no entraría en la tierra y se deslizaría como arena fina, llenándome los ojos y la boca. Eso sería otra muerte, una muerte abominable, con los ojos y la boca llenos de barro. Palpé cuidadosamente a mi alrededor. El ataúd era grande y podía mover los brazos con facilidad. En la tapa no noté ninguna hendidura. A derecha e izquierda las tablas estaban mal lijadas, pero eran resistentes. Doblé el brazo a lo largo del pecho y lo subí hasta la cabeza. Allí descubrí, bajo la tabla del otro extremo, un nudo que cedía ligeramente a la presión. Trabajé con gran esfuerzo. Acabé por soltar aquel nudo y desde otro lado, hundiendo el dedo, reconocí la tierra, una tierra arcillosa y mojada. Pero esto no solucionaba nada. Incluso lamenté haber quitado aquel nudo, por si de esta forma entrara la tierra. Golpeé alrededor del féretro para comprobar si por casualidad se oía algún vacío a derecha o a izquierda. Pero por todas partes se escuchó el mismo ruido.
A medida que daba pequeñas patadas, me pareció que el sonido era más claro en un extremo, aunque quizás era solamente efecto de la madera. Entonces empecé a dar unos empujones ligeros, con los brazos estirados, con los puños. La madera resistió. Después utilicé las rodillas, impulsándome sobre los pies y los riñones. No hubo ningún crujido y acabé por golpear con todas mis fuerzas. Empujé con todo el cuerpo tan violentamente que mis huesos protestaron. Y entonces enloquecí. Hasta ese momento había resistido al vértigo, a los accesos de rabia. Había reprimido los gritos porque comprendí que si gritaba estaba perdido. Pero en ese momento me puse a gritar. Era más fuerte que yo. Los aullidos salían de mi garganta. Pedí socorro con una voz que no conocía, enloqueciéndome aún más a cada nueva llamada, gritando que no quería morir. Arañaba la madera con las uñas, me retorcía con las convulsiones de un lobo enfermo. ¿Cuánto tiempo duró esta crisis? No lo sé, pero aún siento la implacable dureza del ataúd en el que me debatía. Aún oigo la tormenta de gritos y sollozos con la que cubrí aquellas 4 tablas. Con un último destello de razón intenté controlarme, pero no pude. Me sobrevino un gran abatimiento. Esperaba la muerte real en medio de una dolorosa somnolencia. Estaba sin fuerzas. Tenía hambre que se había añadido al frío y a la asfixia. Estaba desfallecido. Pronto el suplicio fue intolerable. Intenté arrancar montoncitos de tierra a través del nudo que había quitado y terminé comiéndomela, lo que aumentó mi tormento. Me mordía los brazos sin atreverme a llegar a la sangre, tentado, chupando la piel con ganas de morder. Deseaba tanto la muerte en ese momento. Durante toda la vida había temblado ante su sola presencia y ahora la deseaba. Mis manos seguían palpando la madera y de repente me pinché en el pulgar izquierdo. ¿Qué era aquello? Busqué de nuevo y reconocí un clavo. Era muy largo y puntiagudo. La cabeza del clavo estaba sujeta a la tapa, pero noté cómo se desplazaba. Me pasé la mano derecha por el vientre para llegar mejor al clavo. Intenté moverlo violentamente. Tenía que hacer un gran esfuerzo y no conseguía que cediera. Ese clavo era mi salvación. El hambre me torturaba y tuve que detenerme un momento preso de una flaqueza. Había chupado las gotas de sangre que caían del pinchazo de mi dedo y luego me mordí el brazo. Bebí mi sangre, espoleado por el dolor, reanimado por ese vino tibio y agrio que mojaba mi boca. Entonces agarré el clavo con las 2 manos y logré arrancarlo. Mi plan era muy sencillo. Tenía que hundir la punta del clavo en la tapa y trazar una línea recta hasta hacerla lo más larga posible. Mis manos estaban entumecidas, pero me obstiné y lo conseguí. La tapa crujió, pero no se rompió. El corte no era lo suficientemente profundo. Realicé un nuevo esfuerzo y esta vez rajé la tapa de un lado a otro. Sí, aún no me había salvado, pero la esperanza inundó mi corazón. Mi proyecto era utilizar la tapa como protección mientras intentaba excavar un pozo en la arcilla. Me di la vuelta para hacer más fuerza con mi espalda y en ese momento creí notar que la tabla del ataúd cedía bajo la presión. Entonces
Golpeé fuertemente con el talón con la esperanza de que enfrente de mi ataúd hubiera una fosa recién excavada, y de repente mis pies se hundieron en el vacío. El cálculo había sido acertado. A los pies de mi ataúd había una fosa recién abierta. No tuve que excavar más que un pequeño tabique para conseguir salir por los pies de mi ataúd hacia el cielo abierto. Dios santo, estaba salvado. Durante un momento me quedé echado sobre la espalda, con los ojos mirando hacia arriba, hacia el cielo abierto. Era de noche. En el cielo brillaban las estrellas de un color azul aterciopelado. De vez en cuando se levantaba un airecito que me traía el olor de la primavera. Respiraba, sentía el calor de la noche. Lloraba y lloraba con las manos extendidas hacia el cielo. Qué maravilloso era vivir. Mi primer pensamiento fue dirigirme hacia la casa del guardián del cementerio para que me llevara a la mía. Pero mis ideas me detuvieron. Iba a asustar a todo el mundo. ¿Para qué apresurarme si era dueño de la situación? Estaba bien. Solo tenía la ligera mordedura de mis dientes en el brazo izquierdo. Podía caminar sin ayuda. Me tomé mi tiempo. Me pasaban por la cabeza confusas ensoñaciones. Había visto las herramientas de los sepultureros. En ese momento no tenía ninguna idea clara. Pero me parecía inútil pensar que estaba avergonzado por vivir cuando todo el mundo me creía muerto. Salté fuera de la fosa. ¡Qué hermosa noche! Un silencio profundo reinaba en el cementerio. Al intentar orientarme, observé que una parte del cielo estaba iluminada como un reflejo. París estaba hacia allí. Me dirigí hacia aquel lado, caminando a lo largo de una avenida. Menos mal que estaba vestido, completamente vestido, incluso calzado. Cómo le agradecía a mi esposa Marguerite el sentimiento que le había hecho vestirme así. El recuerdo de Marguerite me hizo levantar. Quería verla. Al final de la avenida me detuvo una muralla. Me subí en una tumba y agarrándome al tejadillo del muro me dejé caer. La caída fue dura. Caminé durante unos minutos por la gran calle desierta que rodeaba el cementerio. No tenía ni idea de dónde me encontraba. Acabábamos de llegar a París, pero me repetía obstinadamente que regresaría a la ciudad y sabría encontrar la calle del fin. Pasaron algunas personas, pero no me dirigí a ellas porque no confiaba en nadie. Ahora sé que tenía bastante fiebre y no sabía muy bien lo que hacía. Cuando al final llegué a una gran calle, me desvanecí y caí pesadamente en la acera. Aquí hay un agujero en mis recuerdos. Durante 3 semanas permanecí sin conocimiento. Cuando al fin me desperté, me encontraba en una habitación desconocida en la que había un hombre que me estaba cuidando y que simplemente me contó que una mañana me había recogido en el bulevar de al lado del cementerio y me había llevado a su casa. Cuando le di las gracias, me respondió con brusquedad que mi caso le había parecido curioso y que había querido estudiarme. Guardé cama durante otros 8 días. Me encontraba muy débil y ni siquiera intentaba acordarme de nada, ya que el recuerdo era muy triste. Me sentía lleno de miedo. Cuando pudiera salir, ya vería lo que hacía. Había llegado el verano y una mañana de junio conseguí por fin que me diera permiso para dar un pequeño paseo. Era una mañana espléndida. Me puse a caminar lentamente, preguntando a los paseantes de cada cruce
por la calle Dauphin. Cuando llegué, me costó trabajo reconocer el edificio en el que habíamos vivido. Me asaltaba un temor infantil. Me daba miedo pensar que después de tanto tiempo, entre mi enterramiento y mi recuperación en casa de aquel hombre que me había recogido, Marguerite se asustara al verme. Quizá lo mejor sería avisar primero a la señora Gavin, pero me molestaba poner a alguien entre nosotros y no lograba decidirme. En el fondo sentía como un gran vacío. La casa estaba iluminada por el sol. La había reconocido desde la acera de enfrente. Levanté la mirada y contemplé la última ventana del tercer piso a la izquierda. Estaba abierta de par en par. De repente se asomó una joven despeinada, con la blusa descolocada, seguida de un joven que se acercó a ella y la besó en el cuello. No era Marguerite. No sentí ninguna sorpresa. Me pareció que ya había soñado todo eso. Permanecí en la calle un momento, indeciso, dudando entre si subir y preguntar quiénes eran, qué había sido de la antigua inquilina, o volver a donde estaba. Pero me decidí a entrar en el pequeño restaurante que había abajo de mi casa. Debía estar irreconocible. Me había crecido la barba durante mi fiebre cerebral y la cara se me había llenado de arrugas. Cuando me senté en una mesa, vi a la señora Gavin, que llevaba una taza para comprar unas monedas de café. Se puso delante del mostrador y empezó a desgranar todos los chismorreos del día con la dependienta del restaurante. No pude evitar ponerme a escuchar lo que decían. ¿Y bien?, preguntó la señora. ¿La pobre muchacha del tercero se ha decidido por fin? ¿Qué quiere que haga?, respondió la señora Gavin. Es lo mejor que podía hacer. El señor Simonet se ha portado tan bien con ella. Por suerte, había terminado ya sus asuntos, una gran herencia, y se ofreció a llevar a Marguerite a su tierra para vivir con una tía suya que necesita una persona de confianza. La señora del mostrador soltó una risita. Yo me había escondido detrás de un periódico, muy pálido, con las manos temblorosas. Seguramente esto terminará en boda, dijo la señora Gavin, pero le juro por mi honor que no he visto nada raro en este asunto. La pequeña Marguerite ha llorado por su marido y el joven se ha portado correctamente. En fin, se marcharon ayer. Cuando el luto acabe, harán lo que quieran. En ese momento, la puerta que daba a la calle se abrió y entró la hija de la señora Gavin. «Mamá, ¿no vienes? Te estoy esperando». «Enseguida. Qué pesada es mi hija», dijo. La chiquilla se quedó escuchando la conversación entre las dos mujeres, que decían: «Pues claro que sí», decía la señora Gavin. «El difunto no valía lo que vale el señor Simonet. No me gustaba nada, siempre quejándose, siempre enfermo, siempre desvaneciéndose, y no tenía ni un duro. Un marido así no le conviene a una mujer como Marguerite». Mientras que el señor Simonet, un hombre rico, fuerte, y para terminar, añadió: «Mire, el otro hizo muy bien muriéndose. Fue una suerte». Cuando me encontré de nuevo en la calle, caminé lentamente, sin fuerzas. Ya no sufría. Incluso sonreí al observar mi sombra bajo el sol. Realmente yo era un enclenque y había sido una idea absurda casarme con Marguerite. Recordaba su aburrimiento, su impaciencia,
su vida sombría y cansada. Mi querida mujer se comportaba bien, pero nunca fui su marido, sino como un hermano. ¿Por qué iba a estropear de nuevo su vida? Un muerto no siente celos. Cuando levanté la cabeza, vi que delante de mí se encontraban los jardines de Luxemburgo. Entré y me senté al sol, soñando con una gran dulzura. Ahora, el pensamiento de Marguerite ya no me ponía triste, sino que me enternecía. La imaginaba en una provincia, señora de una pequeña ciudad, muy feliz y muy querida. Envejecería, tendría 3 niños, tendría 3 niñas. Sí, yo estaba muy bien muerto y no iba a hacer la tontería de resucitar. A partir de entonces he viajado mucho, he vivido un poco en todas partes. Soy un hombre mediocre que ha trabajado y comido como todo el mundo. La muerte ya no me asusta, pero parece no querer saber nada de mí, ahora que ya no tengo ninguna razón para vivir. Y temo que la muerte acabe por olvidarme. Y colorín colorado, este larguísimo cuento se ha terminado. Confío en que te haya gustado, confío en que lo hayas entendido, que no se te haya hecho muy pesado. Como puedes ver, he tenido esta velita encendida durante toda la historia para hacerlo un poco más lúgubre, aunque creo que la historia del cuento es bastante lúgubre por sí sola. ¿La habías escuchado alguna vez? ¿Conocías esta historia de una persona enterrada viva? No sé si sabes que antes las tumbas tenían una campanita que sobresalía de la tierra. De esa campanita salía un cordel que se metía dentro del ataúd. Esto se hacía el siglo pasado porque había muchos casos de vampiros y muertos vivientes que posiblemente podían ser personas como el protagonista de nuestro cuento, que sufrían de narcolepsia y se quedaban temporalmente como muertos. Con las campanitas podían tocarlas desde dentro del ataúd para avisar de que seguían vivos y así podían desenterrarlos antes de que murieran de verdad. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntamela en comentarios y recuerda, si te has dormido, te voy a dejar el vídeo aquí para que puedas continuar la historia en las noches siguientes. Gracias de corazón por haber venido a pasar esta noche conmigo. Confío en que te hayas relajado, te hayas dormido. Y si no, recuerda que puedes volver a escuchar este cuento las veces que quieras. Si te ha gustado este vídeo, dame una patita arriba, que me viene muy bien para saber qué tipo de cuentos o de vídeos hacer. Gracias por todos vuestros comentarios. En el vídeo anterior me he sentido muy arropada y muy querida por todos vosotros y vosotras, y os lo agradezco de corazón. Poco a poco voy sanando y poco a poco voy explorando también a esta pequeña maravilla de aquí. Lo vamos a dejar aquí y te espero aquí en las siguientes noches y en los siguientes cuentos, aunque ya no sean después